Hola, bienvenidos a esta plática del 56 Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana. Mi nombre es David Dávila, vengo del Centro de Investigación en Matemáticas y les voy a hablar de la generación de matrices de disimilitud artificiales y su evaluación con técnicas de clustering. Primeramente, les hablaré de dos conceptos. El primero es el análisis de clustering, el cual es una técnica de aprendizaje automático no supervisado, la cual suele partir de un conjunto de datos X que representan n observaciones con p dimensiones. Y bueno, bien, en este trabajo se hablará, bueno, nos centraremos en técnicas que trabajan directamente con matrices de disimilitud. Eh, bueno, dentro del cual también existen diferentes algoritmos. Estas técnicas son muy útiles cuando los datos no se pueden representar fácilmente en un espacio de características. Además, es importante saber que no todas las técnicas convergen en la misma solución. Influye mucho el tipo de dato o problema que se presenta. La representación de la matriz de disimilitud es el otro concepto que necesitamos conocer. Bueno, es algo simple, que es únicamente que para cada par de observación IJ se tiene un delta IJ que corresponde pues a esta disimilitud, donde algunas de sus variables son, por ejemplo, n, que es el número de elementos del conjunto, y existen algunos criterios, por ejemplo, como que la disimilitud entre el par y J no puede ser negativa y que esta matriz es simétrica, puesto que los pares y J es igual a la disimilitud del par JI. Y que también, y bueno, y también que la disimilitud de un elemento con sí mismo es cero. En esta presentación abarcaremos tres puntos. Que el primero va a ser cómo se genera primeramente esta matriz de disimilitud artificial. Esta tiene que conservar la estructura de clúster. Esto quiere decir que se mantenga su estructura del cual fue originalmente creado y en este caso que siga siendo posible la recuperación de los clústeres, aunque ya ha sido modificada o bien construida esta matriz nueva, ¿no? Algunos de los parámetros que se van a variar para esta matriz son el número de elementos, el número de clúster, las P de dimensiones y los diferentes grados de solapamiento de los datos. Y bueno, el segundo punto será evaluar la correcta recuperación del número de clúster originales de esta matriz artificial. Por ejemplo, si esta matriz que se generó fue generada a partir de NK clusters, que al utilizar nosotros las técnicas de selección del número de clúster, se recupere el valor original, ayudándonos a observar qué tan dispersos están los elementos entre y dentro de los clústeres. Y por último, estaría evaluar ahora sí el desempeño de la matriz de disimilitud que se generó con técnicas que ya trabajan directamente con esta disimilitud. Para esto, pues utilizaremos algunas técnicas que mencionaremos más adelante y se busca que se recuperen los clústeres originales independientemente de la clasificación, únicamente el número de elementos y el orden. Algunas consideraciones, bueno, aquí ya hablaremos de las técnicas que utilizaremos. Por ejemplo, para las técnicas de clustering utilizaremos una técnica llamada Saint-Cluster, que se basa principalmente en el algoritmo de K-means y se enfoca en descubrir clúster con patrones similares. Esta técnica se determina automáticamente el número óptimo de clúster que mejor se ajusta a los datos. Otra de las técnicas es el Cluster Difference Scaling o CDS, que igual, bueno, esta es una técnica de análisis multivariante que se utiliza para identificar y analizar diferentes diferencias en la estructura de grupos o clústeres. Y para lo que son la elección del número de clúster, aquí elegimos dos métricas, que una es la de Hartican,
que el cual nos ayuda a elegir el número de clúster que minimiza una medida de varianza dentro del clúster, ponderado por el número de observaciones en cada clúster y el número total de observaciones en los datos. La otra sería la de Kalinsky-Harabatz o CH, el cual también, se selecciona igual el número de clúster que maximiza la relación entre la dispersión entre el clúster y la dispersión dentro del clúster, o sea, consigo mismo y con los demás, ¿no? Y ahora sí, ya entrando en el primer punto, va a ser la generación de esta matriz de disimilitud artificial, donde a grandes rasgos la metodología pues, va a ser la siguiente. Primero, se simulan n datos con clúster balanceados con un nivel de solapamiento omega, y así se forma una matriz de datos y también la matriz binaria, la cual contiene a qué clasificación corresponde cada una de las observaciones. Y bueno, como paso 3 se crea una matriz de disimilitud a partir de estos datos. Y como paso 4 se van a crear ciertos bloques dentro de estas matrices. Estos bloques van a ser, van a haber van a ser K por K más 1 entre dos bloques, donde cada bloque va a ser de tamaño N por K. Y a partir de estos bloques se van a obtener la media y la varianza de cada uno, y esta media y varianza van a servir como los componentes de la mezcla gaussiana. Bueno, aquí están las fórmulas para la media y la varianza. Básicamente es encontrar el par que corresponde al clúster 1 con el clúster 2, y se van almacenando y se van obteniendo las medias para cada uno de estos bloques, ¿no? Bueno, un ejemplo ya un poco más práctico va a ser solamente para visualizar un poco más lo anterior. Y es que a partir, por ejemplo, de estos datos que se generaron, esta es una representación de 2 dimensiones con un solapamiento de 0.001, una K de 6, un N 1000 y P igual a 2. Entonces de aquí, dado que tenemos K igual a 6, nosotros ya conocemos que vamos a tener 21 bloques. Bueno, aquí se ve cómo están los clústeres ya agrupados. Sin embargo, pues ya cuando nosotros hacemos las técnicas de clustering, nosotros no conocemos en sí cuáles son la clasificación inicial. Esto ya nada más sirve para comparar al final, ¿no? Bueno, de estos datos se forma una matriz de disimilitud. La matriz de disimilitud va a ser de tamaño 1000 por 1000 porque hay 1000 elementos, y cada par pues va a contener la disimilitud entre un par de observaciones, ¿no? Cada elemento de la matriz. Bueno, como dije, eran 21 bloques, por lo que cada bloque se va a obtener su media. A partir de esta fórmula, bueno, aquí se ve cómo se obtienen las medias para todas los distintos bloques. También se nota que la matriz, al ser una matriz de disimilitud, estas son simétricas, por lo que únicamente nos interesa la matriz triangular superior, que es la que está subrayada. Y para las varianzas va a ser un proceso similar. También se puede destacar que aquí se nota que la varianza entre los mismos clúster pues va a ser más baja que cuando se tiene, por ejemplo, el clúster 1 con el clúster 2, ¿no? Entonces van a ser un poco más grandes que comparación con la diagonal. Bueno, estos dos componentes van a formar nuestra mezcla de componentes de la mezcla gaussiana, y así vamos a formar lo que es unos nuevos bloques que van a sustituir a nuestra matriz de disimilitud anterior, y ya con esto tendríamos nuestra nueva matriz. Ahora, a esta matriz nueva le vamos a aplicar las técnicas de clustering y también de selección del K. Vamos a hacer unas evaluaciones. Para eso ocupamos varios parámetros en las que consideramos nosotros K igual a 3, K igual a 5, 8, P de 2, 4 y 6, el número de elementos de 50, 100 y 200, y el solapamiento de 0.001 y 0.01.
Cabe aclarar que el solapamiento entre más grande, los datos están más juntos, ¿no? Y entre más chico, más dispersos. La métrica de evaluación va a ser el ajuste en Rand Index, o ARI, que lo vamos a abreviar. Y pues básicamente nos dice cuántos, si los clústeres conservan, bueno, se mantienen con el mismo número de elementos y se mantiene un orden dentro de estos clústeres. Y bueno, para hacer el proceso más pueda converger, vamos a hacer 50 matrices para cada una de estas combinaciones. Así, entre más combinaciones, pues estaríamos llegando a una media más real o que tenga un ajuste más real. Y bueno, ya considerando todo esto, los resultados que se obtuvieron, por ejemplo, en la recuperación del número de clúster con la técnica de CDS, variando P y K para Hartigan y el método de CH. En este vemos que cuando la K es menor, tenemos pues ajustes muy altos. Vemos aquí que la P, entre la P también es más chica, también es más alto. Y este comportamiento es similar, bueno, conforme la K aumenta, estos ajustes, bueno, la recuperación del número de clúster que disminuye. Y pues el comportamiento entre la P es más chica, pues también se sigue manteniendo. Ya cuando llegamos acá igual a 8 pues ya es muy difícil que el algoritmo del H y CH los pueda recuperar bien, ya que estamos considerando que hace las pruebas de todos los posibles Ks y y solamente encontró el K verdadero, pues en cerca del 30%. Y para ahora variando en lo que es el parámetro omega, K para las mismas técnicas, pues aquí también se nota que conforme la K aumenta se vuelve más complicado recuperar este número, pero también se nota que cuando el omega es más chico hay una mayor probabilidad de que recupere el K que corresponde. Y pues esto pues tendría también sentido ya que los datos están más dispersos. Y para el método Saint-Claude se muestra una pequeña más mejoría. De hecho, aquí el método de Hartigan llega casi a 1 cuando es K igual a 3. Y bueno, igual es el mismo comportamiento, básicamente. Cuando variamos W, bueno, omega también, se tiene el mismo comportamiento. Y bueno, que aquí vemos mejores resultados en esta técnica de Saint-Claude, por lo que cuando ya estamos con el K igual a 8 y el omega de 0.01, estamos arriba del 60% recuperando los 8 clústeres, ¿no? Y bueno, ahora ya el análisis de clustering sería variando la P y la K para Saint-Claude y CDS con un omega de 0.01. Aquí lo que nos da a entender que ya cuando se seleccionó el clúster que corresponde y ahora trata de encontrar la correcta clasificación de estos elementos, por ejemplo, en el K igual a 3, en el Saint-Claude tiene prácticamente 1, lo que significa que sí recupera la estructura original, bueno, prácticamente. Y en el CDS pues es un poco menor, pero igual está por ahí arriba, sobre todo cuando la P es igual a 2. Y bueno, cuando la K aumenta, estos tienden a disminuir, y aunque con la K igual a 5 todavía sigue manteniendo una buena recuperación. Y para el 001 pues también se muestran comportamientos similares, pero bueno, dando que están más dispersos, pues se tiene una mejor recuperación. Por ejemplo, aquí también igual destaca el Saint-Claude sobre la técnica del CDS. Y, y bueno, estos serían los resultados. Como conclusión, al utilizar la clusterización de la matriz de disimilitud artificial, se logró mantener la estructura de los datos originales de manera efectiva, asegurando que los bloques generados por la mezcla gaussiana sean representativos y funcionales para un análisis posterior. Como se esperaba, al incrementar K, el porcentaje de ajuste disminuye, sin embargo, se mantiene por encima del 85% para la técnica de Saint-Claude, siendo además la métrica de Hartigan el índice con mejor desempeño al recuperar el número de clúster original, especialmente cuando tenemos un omega de 0.001. Como parte de las implementaciones futuras, pues bueno, vamos a poner estos datos con otros datos originales o datos reales y ver si igualmente logra recuperar pues
estructura de estos datos, ¿no? Y ya sería todo por mi parte. Muchas gracias.